Bueno, hemos estado entonces estudiando el libro de Hechos, ya vimos el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 recordamos que nuestro Señor cuando resucitó, Jesús, dice Lucas que Él dio pruebas indudables de que estaba vivo y les anunció del reino. Entonces esa es la idea clave ahí, el reino, el reino. Luego en el capítulo 2 vimos cómo en el versículo 36 el apóstol Pedro dice que a este que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros hagamos? Que estudiemos la palabra, no como a veces algunas personas lo hacen, que ese es el capítulo 1, entonces lo que dice el capítulo 1, luego nos vamos al capítulo 13, luego pasamos a otro libro, pero es como si fueran historias separadas. No, la idea aquí es que esto es una cuestión que tenemos que conectar los puntos y seguir la secuencia. Esa es la idea que queremos manejar, conectar los puntos y seguir la secuencia. Entonces tenemos que Jesús resucitó y habló sobre el reino. En el capítulo 2, Pedro habló y presentó al rey de ese reino y dijo que ese reino estaba sobre la tierra, ya está sobre la tierra, está entre nosotros. Ahora, allí mismo leímos del versículo 36 en adelante que Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Y ellos escucharon esas palabras y se pusieron muy tristes. Pero entonces les preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Ahora recuerden que este es un crimen muy grande, o sea, matar al Hijo de Dios es un crimen muy grande. Sin embargo, muy interesante es que inmediatamente Pedro le dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y de vivir, busquen a Dios, entreguen su vida a Dios y Él perdonará sus pecados. Entonces, inmediatamente ellos aceptan esa palabra de Pedro, ellos entran a formar parte del reino, entran a formar parte de esa nueva comunidad, de ese, estamos diciendo que Jesús nos lleva al paraíso, porque recordemos que el reino de Dios estaba en Génesis 1 y 2, se perdió por el pecado, por la rebelión, y ahora viene el postrer Adán, como dice el apóstol Pablo, el segundo Adán para restaurar esa creación. Entonces ellos están ingresando en esa nueva realidad de Dios, en el reino de Dios. Entonces inmediatamente reciben perdón. Y es lo primero que yo quisiera hablar en esta mañana, del perdón. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no importa los errores que hayamos cometido en el pasado, debemos aceptar el perdón que Dios nos da. Porque vemos que Satanás nunca acepta el perdón. De hecho, cuando miramos en el mundo, la gente constantemente está recordando a los otros y recordando el pasado para condenar. Eso es muy interesante. Entonces vivimos en una cultura de condenación, entonces no, y le quieren sacar a las personas incluso cosas que hicieron hace 20, hace 30 años, incluso para meterlos en la cárcel, para quitarles dinero, ese es el mundo. Pero el espíritu del reino de Dios es el perdón. Y ellos, imagínense este crimen, matar al Hijo de Dios. Y sin embargo, tan pronto ellos aceptan el perdón de Dios, Dios les demuestra su amor y les da su misericordia. Entonces yo quiero que nos enfoquemos en primer lugar en esto, de que si estamos en el reino de Dios, entonces debemos aceptar el perdón y no importa las acusaciones, no importa los recuerdos que Satanás se quiera traer a tu mente del pasado, no importa lo que otras personas te quieran recordar, no, es que tú hiciste esto y siempre lo están recordando, pero necesitamos la realidad del reino para poder vivir en libertad, para que nuestra conciencia sea libre, para que ya no sigamos atormentándonos, para que ya no sigamos como pensando en las cosas y sintiéndonos mal por los errores que cometimos. Entonces lo primero es aceptar ese perdón de Dios. Amén. Aceptar ese perdón de Dios y es lo que Dios nos ofrece libremente en Cristo y Dios no guarda rencor. Dice uno de los profetas, ¿quién como tú que perdona nuestros pecados, echase nuestros pecados en lo profundo de la mar? Entonces, aceptar ese perdón y hoy aceptar ese perdón
y no importa lo que haya sido el pasado, no dejar que Satanás traiga a memoria eso, sino vivir en esa realidad de Dios. El Señor me ha perdonado, el Señor me ha hecho libre, el Señor me hace nacer de nuevo, yo voy a disfrutar de su perdón y enfocarnos en esa libertad que nos da Cristo. Entonces, ¿cuál es la tercera idea entonces que vamos a conectar? Estamos conectando los puntos. Reino, rey y ahora nueva humanidad. Ese sería nuestro tercer punto para ir conectando la nueva humanidad. Porque lo que surge con la predicación del reino es la nueva humanidad. Entonces, allí vamos a ver cómo es esa nueva humanidad, cómo es y cómo debió haber sido siempre la vida del ser humano. Dice que cuando ellos aceptaron su palabra, dice ahí en Hechos 2, entonces los que hicieron caso, versículo 41, a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. El bautismo es una ceremonia, un símbolo que nos ha dejado Jesús, y las personas que desean entrar al reino deben ser bautizadas. Ahora, yo sé que en nuestra cultura, pues casi todo el mundo es bautizado de niño, pero este bautismo es un bautismo cuando se reconoce que se han cometido errores y queremos como símbolo limpiar nuestra vida. Entonces el bautismo es como ese lavamiento. De hecho, la palabra baptizo significa lavar, sumergir. Entonces el bautismo, estamos lavando, estamos simbólicamente lavando nuestros pecados. Entonces allí ellos se bautizaron como símbolo de esa limpieza espiritual y se unieron como 3,000 personas. Ahora, ¿qué van a hacer esas 3,000 personas que entran al reino y que entran a formar parte de esa nueva humanidad? Dice que ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Dice la palabra de Dios allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos, o sea, judíos y no judíos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Cristo ahora ha creado un nuevo pueblo de Dios. Ya el nuevo pueblo de Dios ya no es más Israel solamente como tal. El nuevo pueblo de Dios ahora es lo que conocemos como la iglesia, como la asamblea de los creyentes, el reino de Dios. Y en ese nuevo pueblo de Dios están los judíos, los israelitas, que aceptan a Jesús, y los gentiles que también aceptan a Jesús. O sea que ese nuevo pueblo de Dios es conformado por ambos grupos, pero bajo la bandera de Cristo. Sigue el apóstol Pablo allí diciendo en el versículo 15, dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Entonces, muy importante lo que está pasando aquí, porque realmente allí es con el reino que comienza la nueva humanidad. Nueva humanidad. Eso es lo que realmente surge del reino y de la coronación del rey. Que nosotros anunciemos que ahora hay una nueva humanidad, y esa humanidad es una humanidad que vive en paz, porque Cristo ha traído la paz. Entonces, eso es bien importante. Por eso es que Cristo es la única esperanza. Eso tenemos que subrayarlo y repetirlo y decirlo con altavoces y por todos lados. Porque el mundo necesita paz. Pero la paz, Dios mío, el hombre no la puede dar. Solamente Cristo puede dar esa paz. Y entonces allí también en Efesios 2, 16 dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Así están las cosas de claras, que hemos sido reconciliados con Dios. Sí, hemos sido reconciliados por medio de Cristo,
y en la cruz Él dio esa reconciliación para que muriera la enemistad. Qué hermoso es este mensaje y si lo creemos se hace realidad. Entonces, las enemistades mueren en Cristo y eso era lo que los discípulos estaban aprendiendo. Estos hombres, como dice, pero ustedes lo mataron. Antes enemigos, antes asesinos, antes gente mala, antes gente rebelde, ahora gente transformada. Así, en un momento, ese es el reino de Dios. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que vivir esa realidad hoy en día de que si venimos al reino, lo que haya sido el pasado, pasado es. Ya nosotros estamos en una nueva realidad y debemos aceptar esa nueva realidad. También el apóstol Pablo, que también era un hombre muy rebelde, también sigue escribiendo en la carta a los Efesios y ahora un apóstol de Jesucristo, dice en Efesios 2:19, dice que por eso ustedes ya no son extranjeros. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A nosotros, a los gentiles, a los colombianos, ¿sí? Nosotros ya, aunque no seamos judíos, aunque no seamos circuncidados, dice este rabino judío cristiano, que yo no soy extranjero, yo soy del pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios ya no es más Israel solamente. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia, conformado por los judíos que se convierten, como Pablo, como Bernabé, como Pedro, y los gentiles que se convierten. Entonces nosotros no somos extranjeros, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros recibimos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, nosotros recibimos las bendiciones que Dios da a Moisés en el libro de Deuteronomio, nosotros somos tan propietarios de esas bendiciones como lo era el antiguo Israel. Entonces ya no somos extranjeros, sino que somos miembros de la familia de Dios. Y en el versículo 20 dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Entonces, estamos ahora unidos a Cristo, somos una nueva humanidad. No nos veamos como una religión, no nos veamos solo como un grupo. No, nosotros ahora somos por Cristo la única esperanza del mundo. O sea, es que Cristo es la única esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay miles de religiones, pero todas son inútiles. Solamente en Cristo está la salvación. Nadie va al Padre sino por Él. Y en Cristo está la esperanza del mundo. Así de sencillo. Entonces, nosotros nos construimos, nos edificamos como si fuéramos un templo sobre el fundamento del Antiguo Testamento, los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Dice que Cristo es la piedra central. Entonces, por eso tenemos el Antiguo Testamento, que serían los profetas, tenemos los evangelios, que es Cristo mismo, y tenemos las cartas, que son los apóstoles. Y allí está el fundamento de la iglesia. Y ya nadie puede venir a alterar ese fundamento. Nosotros debemos es basarnos a la palabra de estos hombres, profetas, apóstoles y Jesús mismo, porque todos ellos coinciden. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Por eso lo que diga cualquier ser humano, a nosotros o sea, si se aparta de esto, si lo confirma, gloria a Dios, pero si se aparta de esto, simplemente desechémoslo. No es que yo soy el fulano de tal y tengo el título de tal cosa. No, usted no tiene nada. El fundamento es la Biblia. Y si usted dice algo que está en contra de la Biblia, simplemente no merece ser escuchado. Eso es todo lo que le puedo decir. Y no dejarnos llevar por filosofías extrañas. También entonces continuamos viendo ahí en Hechos 2 que estas nuevas personas, esas personas que entraron al reino para formar esa nueva humanidad, se dedicaron a aprender. Por eso es importante que nosotros también estemos dedicados a aprender ese fundamento para la nueva humanidad, para la nueva vida en Cristo. Y dice que compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Mire qué gran cambio el que tiene esta persona. Y es el mismo cambio que nosotros necesitamos experimentar en el reino. Ser personas generosas, ser personas amigables,
ser personas de espiritualidad, pero la espiritualidad no choca con la amabilidad, con el compartir, con el poder comer, con el poder estar reunidos, ¿cierto? Dice también que sobrevino temor a toda persona y eran hechos muchos milagros. Es muy interesante que cuando ellos entienden el reino de Cristo, viene el temor sobre la gente, y eso me parece importante, porque Cristo es un rey y hay que respetarlo. Ellos no sabían antes quién era Cristo, lo trataron mal, lo maltrataron, pero ahora que entendían quién es el rey, que era Jesús, ellos comenzaron a sentir veneración, a sentir respeto, a tener cuidado con las órdenes que Cristo daba. Y yo creo que eso es importante para formar esa nueva humanidad. Porque hoy en día la gente está haciendo lo que le da la gana. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. E incluso a veces en la iglesia, la gente también puede estar en una iglesia y estar haciendo lo que le da la gana. Pero cuando usted entienda quién es Jesús y que Él es el Rey, entonces ya debe venir un respeto y no tomar la palabra de Jesús a juego. No es decir que usted va a hacer lo que usted le da la gana, sino que usted realmente va a obedecer a Jesús y va a hacer lo que Jesús quiere que usted haga. Entonces esto es algo que sucede ahí también. Dice ahí la palabra de Dios en Hechos 2:44 que todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Entonces, esta gente se volvió muy generosa, sentían la necesidad del otro. Así debe ser la nueva humanidad. Y si nosotros estamos sirviendo a ese rey, nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos tener empatía por la gente, necesitamos sentir el dolor ajeno. Si hay una necesidad entre nosotros, llamar a esa persona, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te está pasando? Dime en qué podemos colaborarte. Esa es la actitud, una actitud de generosidad. No era una religión, no era una gente ahí metida en una secta, en una cuestión, no, era un cambio. Es que aquí tenemos que enfocarnos en la palabra nueva humanidad. Y esta gente verdaderamente era gente que valía la pena conocer, porque eran personas generosas, amistosas, compasivas, que estaban preocupándose por lo de los demás. Asimismo nosotros debemos hacer con las personas que lo requieran. También sigue diciendo ahí la palabra de Dios con relación a estos creyentes. Dice que dice los creyentes compartían un mismo propósito y cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían la comida con sencillez y alegría. ¿Qué es lo que estamos mirando, iglesia? Que al formar parte de esa nueva humanidad y querer restaurar esa creación, necesitamos despertar en nosotros esas virtudes de Dios. Dice allí que ellos tenían un mismo propósito. Por ahí se dice que el pueblo unido jamás será vencido. Y a veces mal se enfoca este lema, pero puede ser una realidad. Pero si nosotros nos unimos con un propósito, vamos a lograr cosas grandes. Se logra más cuando somos unidos, armónicos, que cuando somos egoístas y cada cual va por su lado. Entonces, en la nueva humanidad, para lograr grandes propósitos, para lograr grandes metas, necesitamos unirnos. Y esta gente estaba unida. Ellos nos dan esa enseñanza, esa lección de cómo lograr ver cambios poderosos. Y vamos a ver que esta iglesia va a traer unos cambios tremendos allí en Jerusalén, porque la unidad que ellos tenían les daba esa fuerza para hacer todo lo que hacían. Y yo estoy seguro que si la iglesia se une, no solamente nosotros, sino con nuestros hermanos. Por ejemplo, hoy va a haber una vigilia a nivel nacional. Todas las iglesias de Colombia se van a conectar. Yo les mandé el anuncio, sin embargo, lo voy a volver a mandar hoy.
Dice que 10 millones de personas se van a conectar en esa vigilia. Qué bueno que la iglesia en Colombia se levante y se haga sentir para bien, para bien. Porque vemos que hay muchas fuerzas malvadas que quieren tomarse este país, pero los hijos de Dios no pueden callar. Y es tiempo de interceder, es tiempo de orar, es tiempo de creer, es tiempo de buscar esa presencia de Dios. Y así era como los creyentes estaban unidos compartiendo el mismo propósito. También dice que ellos todos los días en el templo y por las casas comían juntos. Mire, eso es importante, porque somos cristianos, pero hay gente que no. Mire tan sencillo como es. Antes era pagar un pasaje, antes era tomar incluso mucho tiempo en un bus, caminar y todo para llegar a una iglesia, y las iglesias se llenaban. Hoy en día es solamente un clic y no se conectan. Pero eso es porque nos falta el temor al Señor. Eso es porque no hemos entendido quién es el rey. Entonces muchas veces dicen, no, el pastor me entiende. Sí, el pastor le entiende. Pero es que aquí estamos hablando de un reino. Y en el reino el jefe es el rey. Tengamos cuidado de no estar saboteando al rey, de no estar tomando al rey a la maña nosotros como llavero. Y esta gente estaba conectada y sabía lo que el rey quería, y por eso dice que cada día ellos se conectaban, ellos iban, y eso no por internet, ellos caminaban horas. Ustedes leen la Biblia y ustedes se dan cuenta que en los tiempos bíblicos esas caminatas eran hasta de días. Muchas veces, y aún yo he escuchado gente aquí en Colombia en el campo que para ir a una reunión, a un culto, a veces se caminan 1 o 2 días y pasando en burro y todo eso. Y ahora nos hemos acomodado mucho y cualquier excusa, ay no, pastor, es que yo no pude porque estaba cocinando. Qué bien, claro, todos tenemos que cocinar, gloria a Dios. Pero ¿será que eso es una excusa delante del rey? O sea, por favor, nosotros tenemos que entender que estamos en un reino, que tenemos un propósito, que Colombia se pierde, que la iglesia tiene que estar en acuartelamiento de primer grado. Y entonces solamente es un clic, solamente es hacer una llamada, solamente es estar, y eso nos parece una cosa terrible, y no hacemos los esfuerzos por estar realmente enterándonos de en qué va el reino y hacia dónde tenemos que trabajar para poder lograr una victoria mayor. Entonces, necesitamos ganar esta guerra, porque estamos en guerra. Porque la palabra del Señor dice en Efesios 6 que no tenemos una guerra contra poderes, contra espíritus, contra ejércitos, contra gente muy mala, ¿sí? Y estamos ahí, cada cual al acomodo de uno. E imagínense un ejército donde los soldados, cada cual se levanta a la hora que le da la gana y no hacen entrenamiento, no hacen prácticas de tiro, no hacen nada, cada cual hace las cosas como le da la gana. Entonces imagínense a la hora de la guerra cómo va a ser eso de risible. Eso no va para ningún lado. Entonces, si queremos ver el reino de Dios floreciendo, necesitamos disciplina. Y esa disciplina no es la que nos pone el pastor. Esa disciplina la tiene que poner el rey en el corazón a cada uno. Entender que queremos construir el reino de Dios, que no es tiempo de dormir. Nuestros hijos se pierden. Hay unas amenazas tremendas. El mundo está en pecado. Hay una maldad terrible en el mundo. Hay depravación, hay vicio, hay maldad. Y como le dijo el Señor a Pedro, Simón, ¿duermes? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios y pasan días y días y seguimos desconectados como si nada? Y solamente es un clic. El gran sacrificio es un clic. ¿Sí? Una llamada. Ese es el gran sacrificio. Pero, hermanos, a veces Dios permite también las crisis, como esta crisis, para poder probar a su pueblo y para realmente saber dónde estamos. Entonces, tenemos que enfocarnos como una nueva humanidad, tenemos que ir hacia la victoria, pero sin disciplina. Recuerden lo que les he dicho, la disciplina es la madre de todas las victorias. Y esta gente estaba todos los días en el templo y en las casas. Y nosotros nos conectamos de una manera muy fácil, no es sino de pronto usted ponerse una camiseta y prender el celular y ya eso es todo.
Y cada 2, cada 3 días o una vez a la semana o cuando se haga. ¿Y dónde está esa disciplina? ¿Dónde está ese propósito? O sea, yo necesito que tengamos sangre en las venas, yo necesito que tengamos un propósito, una pasión. Vamos a salvar al mundo. Sí, vamos a salvar al mundo, vamos a hacer algo por el planeta, vamos a hacer algo por nuestros hijos, ¿no? Pero si entramos en esta modorra, en esta cuestión de que ya todo nos da lo mismo, pues claro, nos dará lo mismo si me conecto en todos los cultos de la iglesia, o si me conecto una vez al mes, o si me conecto una vez al año, o si no me voy a conectar, porque no hay una meta, no hay un sueño. Pero es importante lo que la iglesia hace, porque la iglesia está tratando de proteger, como dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si la sal pierde el sabor, ya no hay sazón en el mundo. O sea, si la iglesia deja de sazonar, el mundo tampoco será preservado, porque la sal era preservada, conservada. Entonces, tenemos una tarea por la cual levantarnos a orar. Qué bueno, el domingo pasado Paula nos hablaba de la meta de orar por estos muchachos que hemos puesto en la lista y qué bueno si lo hicimos esta semana, gloria a Dios, pero tenemos que seguirlo haciendo hasta que veamos resultados en estas vidas, vidas transformadas. Porque no le podemos dar la victoria a Satanás. No, es que Satanás es muy malo, ya contra él no se puede, ¿no, iglesia? No, o sea, tenemos que levantarnos con poder para poder ver la victoria. Y yo les animo a que vayamos hacia la victoria, como dice el lema militar, paso de vencedores, adelante, mar. Entonces, paso de vencedores, iglesia, y conectarnos cada vez que tengamos una reunión, como le dijo Nehemías al pueblo, donde ustedes escuchen el sonido de la trompeta, allí vayan todos, peleen por sus hijos, peleen por sus familias, peleen por sus hogares. Entonces, donde ustedes escuchen, nos vamos a reunir, y qué bueno que esta noche, si usted no puede estar en toda la vigilia, listo, pero qué bueno si sea 1 o 2 horas. Eso es importante, orar por este país, que Dios saque el vicio, que Dios saque la droga, que Dios saque la delincuencia. Mire, esta semana pasada mataron a 6 jóvenes en Llano Verde. Al otro día tiraron una granada y mataron a otro muchacho. O sea, no estamos para, el palo no está para cucharas. Y simplemente ya se volvió una estadística. Ay, no, pues eso está terrible, pero es que no, es que ya la maldad es muy grande. No, es que el grito que Pedro da aquí en Hechos es, sean salvos de esta perversa generación. Mis hermanos, Satanás tiene poder, pero Dios tiene más poder. Entonces, para eso venimos a la oración, para decirle a Satanás, no, Satanás, tú no te vas a seguir llevando mi casa por delante. Tú no te vas a seguir llevando a Cali por delante. Aquí vas a encontrar una barrera y te vamos a hacer retroceder. Mire, Pedro predicó y esa gente había matado al Hijo de Dios. Pero Pedro predicó y ahora se ganó 3,000. Y luego más adelante vamos a ver que se va a ganar a 5,000. Y vamos a ver cómo y matan a Jacobo. Matan a Jacobo y matan a Esteban. Y meten preso al uno y al otro. O sea, es una guerra. Pero la iglesia avanzó y mire hoy en día. Arrancaron 12, del aposento alto habían 120. Hoy en día son 2.5 billones de personas. Porque claro, hay gente mala, pero también hay gente buena. Pero si la gente buena se calla, ¿dónde queda la esperanza de la humanidad? Entonces, todos los días hay que hacer los ejercicios espirituales. Vamos a orar por esos muchachos hasta que veamos resultados. Vamos a orar por Cali para que Dios traiga paz en la ciudad. Vamos a conectarnos en estos tiempos. Ustedes no vienen a verme la cara a mí, mis hermanos. Venimos a buscar una cuestión espiritual porque tenemos una guerra violenta. Y que Satanás nos siga ganando más terreno en medio de nuestras familias, en medio de nuestro país, en medio de nuestra nación. Vamos a decir, no, Satanás, ya hasta aquí te llegó la hora, nosotros vamos a levantar y te vamos a comenzar a arrebatar. Y quiero que vayamos concluyendo este mensaje con lo que dice aquí en el versículo 47. Alaban a Dios y todo el pueblo les estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Cada día se añadían porque esta gente entendía. Nosotros somos la esperanza del mundo. Tenemos a un jefe que es radical. Tenemos al rey del mundo. A nosotros no nos para nadie.
y los perseguían, les dieron piedra, les dieron machete, les dieron cárcel, de todo, y la iglesia avanzaba. La iglesia avanzaba porque ellos decían, no, es que nosotros tenemos que salvar al mundo. Lo mismo iglesia hoy en día, esa es nuestra meta. Nosotros tenemos que salvar al mundo y que cada día se añadan más y más personas. Y usted contacte a alguien, dígale, vea, lo invito a que escuche una palabra de Dios, la palabra de poder, la palabra que cambia. Lo único que cuenta en este mundo, la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que darle el realce a las cosas de Dios. Yo soy publicista, yo soy diseñador gráfico, y una de las cosas que aprendo en la publicidad es que, mire, usted puede coger un producto que puede ser pésimo, y la publicidad hace eso. Puede coger un producto que es pésimo, pero ellos le dan una forma en que dicen, no, mire, este marcador puede ser el peor marcador, pero se contrata un publicista tremendo y el publicista va a decir, no, vea, este marcador, eso es una maravilla, eso le toma una foto con un flash y dice el supermarcador de no sé qué, de un momento a otro la publicidad que hace, vuelve este marcador, no, pues todo el mundo va a querer tener este marcador porque esto es lo último que pasó, simplemente se cambió el discurso. Y muchas veces eso se ha hecho con cosas que son pésimas. Ahora la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios que es lo mejor de lo mejor, y a veces que hemos hecho una publicidad inversa. Esto que es lo mejor, lo máximo, Dios mío, es lo mejor, y prácticamente lo que hemos hecho es que le hemos dado la peor cara. No, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo como publicista del reino, vea, esto es, mejor dicho, a esto usted le arregla lo que sea. Como veían un negocio que habían puesto el aviso, ¿no? Le arreglamos lo que sea, le componemos lo que traiga. Bueno, esta es la Biblia, ¿vea? Aquí usted arregla lo que sea, le compone lo que traiga, ¿vea? Esto, o sea, dele el realce, o sea, a conectarnos con la palabra de Dios, eso es lo mejor, apaga el televisor, qué novela, qué nada, la palabra. Es presentar eso, porque es que es la realidad. Si eso se hace con una cosa que a veces es mentira, y sin embargo otro no sale a comprar eso porque lo dijeron en la televisión, ¿cuánto más, Dios mío, con algo que es tan real y que está siendo tan subutilizado como es la palabra de Dios? La palabra cambia vidas. La palabra es la esperanza. La palabra es vida. La palabra previene del vicio, de la maldad. ¿Cuántas familias se han salvado por la palabra? ¿Cuántos jóvenes han dejado la maldad por la palabra? ¿Cuánta gente mala se ha convertido por la palabra? ¿Por qué no decimos eso, Dios mío, y dejamos que otra gente que esté diciendo tonterías, vendiendo tonterías? ¡Uy, qué maravilla eso! Y esto que sí es la maravilla, ¿dónde está? ¿Por qué le da pena decirle a otra persona, conéctate con Dios? Conéctate con Dios, busca de Dios, mira, esto es lo mejor, deja lo que estás haciendo, no, que es que voy a ver el programa, no sé qué, no, olvida eso, mira, te tengo el programa, este es el programa para ti. Entonces, llame a esa persona, usted mismo, cuéntele su testimonio con la mujer samaritana, mira, Dios me ayudó con esto. La gente está llorando, la gente está preocupada, la gente está estresada. Y usted tiene la respuesta y usted no es que me da pena. ¿Pena de qué? O sea, mire los discípulos, a ellos qué pena les daba. Que los cogían a roca física, les daban roca. No les daba pena. Entonces, ¿por qué no da pena? Que alguien me cuelgue la llamada. No, pues eso no es nada. Vuélvalo a llamar. Hola, se cortó la llamada. Y no, te estoy diciendo la verdad. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado de gente que ha dicho, mire que esa persona me estaba hablando y yo no quería oír y nada, pero él insistía, yo no quería, él insistía hasta que me volví cristiano. Entonces, que le colgaron la llamada, hermano, eso no es nada, vaya un Esteban que lo cogieron a roca hasta que lo mataron y a usted y a mí nos da pena, ay, que de pronto el amigo no me quiera volver a, no, todo es la presentación también, toda es la manera en que presentamos las cosas. Entonces, vamos a dejar la pena, vamos a dejar el temor y vamos a creerle a Dios.